Editorial Paidós. Bien, les vamos a pedir por favor que cierren los micrófonos durante la charla y pueden ir dejando preguntas en el chat. La idea es que las preguntas estén orientadas al tema de la charla de hoy y que sean preguntas relacionadas con el tema, que no involucren casos particulares o personas puntuales, porque digamos, no podemos hablar de eso y no sería responsable de nuestra parte dar opinión de casos puntuales, ¿sí? Pueden ir dejando las preguntas a medida que va transcurriendo la charla, después al final daremos lugar a eso. Así que bueno. Juana, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, un placer. Yo hice este curso el año pasado y la verdad es que lo disfruté muchísimo, lo hice como alumna, así que para mí es todo un honor hoy poder estar contando sobre los trastornos alimentarios y el autismo. Quiero aclarar algunas cosas primero. Yo soy especialista en trastornos alimentarios, no en autismo, y reconozco la importancia de saber derivar y saber hacer una buena evaluación siempre, ¿sí? Nos pasa muy seguido en la clínica de trastornos alimentarios que empezamos a sospechar y muchas veces no se hacen las derivaciones pertinentes. Así que creo que ser humildes en esta práctica y decir, estoy sospechando y yo prefiero equivocarme, ¿sí? Y me equivoco tanto, porque, ¿por qué nos equivocamos tanto? Porque también la desnutrición, ahora lo vamos a ver, hace que el cerebro esté distinto, ¿sí? Y entonces el cerebro está más rígido, está menos empático, con lo cual nos hace pensar muchas veces, ¿y si este paciente tiene una base, una condición de TEA y no fue diagnosticado? Bueno, y para eso están todos los especialistas, ¿sí? Para poder ayudarnos, ¿sí? Bien, voy a compartir mi pantalla. No, ya estás compartiendo, Juana. Ah, ¿ya estoy compartiendo? Sí, sí, quedaste con... Ok, ahí está, bueno. perfecto. Entonces, vamos. Bien. Ok. Entonces, trastornos alimentarios y trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, como nos gusta más llamarlo, una comorbilidad más que frecuente. Cuando se trata de los trastornos de la conducta alimentaria, la comorbilidad es efectivamente la regla y no la excepción. Si vemos en este estudio, ¿sí?, de 193 pacientes, tanto están diferenciados pacientes con anorexia y anorexia atípica y TERIA, que vamos a ver de qué se trata, vemos que especialmente en el TERIA de 193, 6 eran pacientes con autismo diagnosticado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos posibilidades de trastorno, ¿sí? Cuando el trastorno A y el trastorno B coexisten más y con mayor frecuencia de lo esperado, por casualidad, podríamos considerar algunas hipótesis. Una hipótesis sería que podrían tener un mecanismo etiológico común, ya sea de vulnerabilidad genética común o factores comunes ambientales entre los dos trastornos. Otra posibilidad puede ser que el trastorno A es un factor de riesgo para el trastorno B, ya sea porque algunos síntomas del A pueden producir el trastorno B, como puede ser, por ejemplo, la disminución del sueño, puede producir fatiga y falta de concentración, o porque el trastorno A, si no se trata, es un factor de riesgo para el trastorno B. Y otra posibilidad es que el tratamiento del trastorno, recién estábamos conversando, es que el tratamiento del trastorno A puede producir síntomas del trastorno B. Y esto puede ser, por ejemplo, en el caso del TDAH, con los psicoestimulantes, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha pasado a los especialistas en trastornos alimentarios,
que un paciente al tomar psicoestimulantes desciende mucho de peso y puede disparar un trastorno alimentario. No es lo más frecuente, pero nos puede pasar. Bien, ¿qué nos dice la historia? ¿Sí? En el 2015, la doctora ya Kate Chanturia, que ahora la vamos a escuchar y es nuestra maestra en todos los perfiles de neurocognición en trastornos alimentarios y ahora en esta comorbilidad de TEA y TCA, para ella la prevalencia, los estudios decían que se estimaba entre 1 en 5 de TCA, o sea, un paciente en 5 de TCA presentaban TEA. Y la anorexia ha sido históricamente nombrada como el Asperger femenino, miren, en la revista The Times 2007. El autismo es mal entendido y raramente identificado tempranamente en las mujeres y por lo tanto el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, es el que termina llamando la atención de los clínicos, ¿sí? Acá la tenemos a Kate Chanturia, ¿sí? Y pongo PEACE porque es el protocolo que armaron para pacientes con trastornos alimentarios y TEA, en este libro maravilloso que ya se los voy a mostrar, en donde muestra que 35% de los pacientes con anorexia presentan una condición del espectro autista, ¿sí? Y que muchas veces esa condición no ha sido diagnosticada en la infancia y recién es diagnosticada en el momento del desarrollo del trastorno alimentario. Esto, por supuesto, todos los especialistas en TEA lo conocen, pero yo lo voy a nombrar. La condición del espectro autista se mantiene estable, por supuesto, a lo largo de toda la vida y se considera un trastorno multifactorial, una condición multifactorial que resulta de distintos factores genéticos y factores de riesgo no genéticos y la interacción de estas, ¿sí? Hablamos de neurodiversidad. Dentro de las características individuales, ¿sí? Podemos tener como varios tipos, ¿sí? Según las áreas que estén involucradas, ¿sí? Si están más involucradas, por ejemplo, los intereses no fuertes, ¿sí? La sensibilidad, las rutinas, ¿sí? Entonces vamos a tener como distintos pacientes, tipos de pacientes, en donde en algunos va a haber más dificultades en la comunicación, en otros va a haber más dificultades en lo social, etc. Este es un estudio muy interesante que publicaron en el 2021, ¿sí? En Frontiers in Psychiatry, que es la primera investigación con información genética sobre el TERIA, ¿sí? El TERIA es un trastorno alimentario, ¿sí? Que lo incluyen en el 2013 en el DSM-5 y se llama trastorno de evitación y restricción de la ingestión alimentaria, ¿sí? Es un trastorno bastante nuevo para mucha gente, ¿sí? Porque todos conocemos lo que es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, pero el TERIA es altamente comórbido con el autismo y proporciona la primera estimación de su prevalencia en este estudio en una cohorte de autismo grande, ¿sí? En 5.157 era el estudio, ¿sí? De personas. Y esta estimación muestra que el 21% se encuentra en el extremo superior de las estimaciones anteriores de estudios basados en muestras clínicas, lo que sugiere un diagnóstico insuficiente y una posible falta de conocimiento, tanto entre los cuidadores como entre los médicos, ¿sí? O sea, no lo saben diagnosticar. Y aunque algunos estudios sugieren una disminución de los síntomas de los trastornos alimentarios a los 6 años, en este estudio nuestras estimaciones indican que hasta el 17% de los padres de niños con autismo también tienen un mayor riesgo de presentar TERIA, este trastorno alimentario que les voy a presentar hoy, lo que sugiere un riesgo de por vida de trastornos alimentarios, ¿sí? Y el estudio, en las primeras estimaciones de heredabilidad para el riesgo de ARFID o TERIA, ¿sí? Es alto, de 0.45. Y la asociación de todo el genoma del GWAS reveló un solo resultado cerca, ¿sí? Que es este gen,
que está previamente implicado en condiciones de neurodesarrollo. Y si bien la muestra actual no estaba bien potenciada para el GWAS, ¿sí? El GWAS es un estudio genético que se hizo a nivel mundial, las estimaciones del tamaño del efecto y la heredabilidad nos permitieron proyectar los tamaños de muestra necesarios para descubrir de manera más sólida los locus vinculados, digamos, del TERIA a través de variantes comunes, ¿sí? Y lo que confirmó es que hay vínculos genéticos con el autismo. O sea, hay mucha vinculación entre el TERIA, o ARFID en inglés, con el autismo. Es para leerlo este artículo. Bien, todos los que hicieron este curso saben, ¿sí?, la teoría de la empatía y la sistematización de Simon Baron-Cohen, en donde nosotros tenemos un cerebro, ¿sí?, entre sistemático y empático, ¿sí? Los que tal vez algunos somos más empáticos, otros son más sistematizados, y en general en la condición del espectro autista, ¿sí?, hablamos de un cerebro SS, ¿no? ¿Y qué es la sistematización? Es la capacidad para buscar reglas por las cuales se rigen determinados sistemas y prevén cómo ese sistema evolucionará, ¿no es cierto? Si hago X, va a pasar Y, ¿no es cierto? Entonces, en mis pacientes muchas veces con anorexia y TEA voy a encontrar que si hago dieta, bajo de peso. Si no como, bajo de peso, ¿sí? La sistematización requiere de una mirada en detalle, ¿sí?, bien característico de mis pacientes con TCA, y en estos pacientes no va a haber un balance, ¿sí?, entre la sistematización y la empatía, y vamos a tener un cerebro mucho más sistematizado. Ahora, en general, el cerebro femenino es más empático, pero ¿qué pasa con un cerebro femenino con TEA? ¿Sí? Bien, vamos a empezar un poco con los estudios, ¿sí? Los estudios más viejitos, y vamos a ir hacia los más nuevos. En este estudio de anorexia y TEA del 2008, nuestra querida Kate Chanturia y Ulrike Smith en el Maudsley Center nos muestra, ¿sí?, una forma de verificar si los rasgos de autismo son elevados en la anorexia es a través del marco de empatía y sistematización, ¿sí? Evaluaron el perfil de empatía y sistematización, ¿sí?, y lo que vieron, lo hicieron en 22 pacientes con anorexia y 45 control, y lo que vieron es que los pacientes con anorexia tenían más rasgos de autismo, ¿sí? Y especialmente se veía en el coeficiente de autismo, ¿sí?, en el IQ, ¿sí? No tanto en el de empatía o el de sistematización. En este estudio del 2013, que dice, ¿son las mujeres con anorexia tienen tienen más elevados rasgos de autismo? ¿Sí? Y en este caso eran 66 pacientes con anorexia, con controles de 1609, y se midieron los coeficientes de autismo, de empatía y de sistematización, y los pacientes con anorexia presentaron mayores puntajes en el de sistematización y en el de autismo. Una de las preguntas que yo me hago al respecto es si los estudios, ¿sí?, se hicieron con el paciente desnutrido o con el paciente ya renutrido, ¿sí?, o sea, con un cerebro renutrido, ¿sí?, porque eso es muy importante para diferenciarlo. Entonces, estas pacientes iban a tener un perfil más tipo S, donde la sistematización es mayor que la empatía, ¿sí? Y esto es muy atípico en la mujer. En este otro estudio, ¿sí?, del 2017, también Kate Chanturia hace este estudio de evaluación clínica de los síntomas de autismo en mujeres con anorexia. Evaluaron síntomas de TEA en 60 pacientes con anorexia. En estos utilizaron helados, ¿sí? O sea, fueron evolucionando en la forma de investigar. 14 pacientes, o sea, el 23,3% obtuvieron un puntaje por encima del punto de corte clínico para el TEA en helados 2. Y otra pregunta que yo también me hago es, ¿lo habrán hecho el estudio de helados con el paciente ya renutrido? ¿No? Hay estudios que lo que muestran es que hay que esperar, ¿sí?, para hacer un A2
en un paciente con anorexia, que si tengo un cerebro desnutrido, probablemente no dé bien. O sea, no sea real, ¿sí? En este otro estudio también de Kate Chanturia, ¿sí? Dice, me gusta el título, ¿es la anorexia una versión del espectro autista? ¿Sí? Entonces lo que hacen es comparar el perfil cognitivo de pacientes con anorexia con los datos publicados de pacientes con TEA, ¿sí? En términos de empatía, función ejecutiva y coherencia central, ¿sí? Ustedes saben lo que es la coherencia central, es poder ver el bosque, ¿sí? No solo el árbol, ¿no? La mirada en detalle es mirar solamente el árbol y eso sería como una débil coherencia central. Y los perfiles cognitivos de los dos grupos fueron estadísticamente muy similares, o sea que los pacientes con autismo tenían perfiles cognitivos muy similares a los de pacientes con anorexia nerviosa. Bien, ¿qué es lo importante? Obviamente hacer una identificación temprana, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una historia, yo recibo el paciente con TCA, ¿sí? Recibo un adolescente de 14 años con un cuadro de anorexia, por ejemplo, o con un cuadro de TERIA, ¿sí? Y sin diagnóstico de TEA, entonces tengo que hacer una historia del desarrollo, ¿sí? Ver las necesidades sensoriales de ese paciente, ver si tiene dificultades cognitivas y en la comunicación y evaluar la relación con la comida. O sea, me tengo que convertir en tremendamente muy curiosa. En la historia del desarrollo, ¿sí? Muchas veces en los psiquiatras que hacemos trastornos alimentarios no preguntan esto, ¿sí? Yo en las supervisiones enloquezco porque a veces no preguntan ni cómo fue el embarazo, cómo fue el puerperio de la mamá, ¿sí? Bueno, entonces preguntamos sueño, historia de alimentos y líquidos, historia de autocalmado, amistades, relaciones interpersonales, lenguaje y comunicación, empatía. A los que son especialistas en TEA, esto ya se lo saben de memoria, comportamientos, conductas, rigidez, rituales, pensamientos obsesivos, coleccionismo, cómo fueron las transiciones, cómo fueron los cambios de ese paciente, ¿sí? Cómo fue separarse de las personas, separarse de determinados objetos, ¿sí? Cómo es su sensorialidad. Yo a partir del momento en que empecé a investigar y a conocer un poquito más sobre el TEA, gracias a Kate Chanturia y a la inclusión del TERIA en el DSM-5, empecé a conversar mucho y a derivar mucho a una terapista ocupacional especialista en todo lo que es sensorialidad, que se llama Carolina Murray, que me ayuda un montón cuando hay situaciones de sensorialidad alterada, ¿no? Entonces, ver el nivel de excitación que tiene el paciente, ¿sí? La dieta sensorial, el bienestar emocional y cómo se regula emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo es esto del sentimiento de estar lleno, ¿sí? De satisfacción en la panza, no saber cuándo frenar de comer, porque también nos vamos a encontrar con pacientes que no paran de comer, ¿sí? Porque no tienen esta sensación de basta. ¿Y cuál es el ambiente durante la comida en la casa, ¿sí? Ustedes saben que comer es una de las actividades que tiene mayor cantidad de sentidos puestos en práctica, ¿no es cierto? Todo lo que es gustatorio, olfatorio, propiocepción, cuando uno come y siente la panza distendida, ¿sí? Lo visual, lo táctil, ¿sí? Realmente mucho. ¿Cuáles son las características de las conductas alimentarias atípicas en el espectro autista? ¿Sí? No estoy hablando de trastornos alimentarios, estoy hablando de conductas alimentarias atípicas. La alimentación atípica ha sido descrita por primera vez, ¿sí? Fue conceptualizada por primera vez por Kanner en 1943, y el origen de estos patrones es absolutamente multifactorial, ¿sí? La ingesta limitada es el problema alimentario más frecuente, ¿sí? Tienen ingestas limitadas generalmente, y las prevalencias varían según estudios entre el 30 a un 84%, ¿sí? Y la mayoría de los niños, un 60%, tienen más de una conducta alimentaria atípica, ¿sí? Que puede ser, no sé, desde comer con pinzas porque no quieren tocarla, desde comer con la mano, desde separar
todos los alimentos del plato, ¿sí? No mezclar, ¿sí? Colores, ya los vamos a ver. Y las conductas atípicas se presentan en general a mucha menor edad, ¿sí? ¿Cómo impacta el TEA en el patrón alimentario? Como les decía, en dietas estrictas, en alteraciones en el procesamiento sensorial, en la inapetencia, vamos a ver pacientes con inapetencia, ¿sí? Esto de que no aparece el placer. En algunos pacientes con conciencias interoceptivas también alteradas, o sea, algunos con mucha conciencia de propiocepción, de interocepción, y otros pacientes como ningún registro, ¿sí? Y en algunos también desregulación de la atención, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos del procesamiento sensorial, muchos de ustedes ya saben esto, pero lo voy a nombrar igual, tiene que ver con la dificultad del cerebro que tiene para recibir y responder a la información que llega a través de los sentidos, ¿sí? Y existen en un espectro, afecta a uno o más de los sentidos y generalmente con una combinación de sensibilidades, ¿no? Algunos son más, el otro día hablaba con Caro Murray, pero un paciente, por ejemplo, puede tener mucha más sensoriabilidad en todo lo que es las texturas de las comidas y tal vez no en olores y tal vez no en ruidos, ¿sí? O sea, como que hay un perfil específico para cada persona. Y no está reconocido como un diagnóstico oficial el trastorno del procesamiento sensorial, no por ahora, y puede afectar hasta el 16% de los niños en edad escolar. También puede afectar a los adultos y suele ser muy común en pacientes con TEA y o déficit de atención, ¿sí? Entonces podemos tener pacientes con sobrerespuesta, ¿sí? Fuerte preferencia por ciertas texturas, a veces necesitan lo crunchy, algunas texturas pueden provocar arcadas, ¿sí? Lo cremoso, demasiado sensible a determinados tactos, ¿sí? Se niega a probar nuevos alimentos, dieta limitada, demasiado sensible al sonido, demasiado sensible a la luz, o baja respuesta, ¿sí? Fuerte preferencia por ciertas texturas, no responde a las sensaciones a su alrededor, poca conciencia corporal, torpeza y no responden al dolor, ¿sí? Y la realidad es que nos encontramos en los pacientes con trastornos alimentarios muchas veces con estos dos perfiles, de alta respuesta o baja respuesta. Bien, entonces, trastornos alimentarios y condición del espectro autista, ¿sí? A mí me gusta como diferenciar esto de el TERIA y el paciente con anorexia. Vamos a ver que después podemos tener pacientes con trastorno por atracón, pacientes con bulimia, ¿sí? ¿Qué es el TERIA? ¿Sí? ¿Y por qué quiero aclarar qué es el TERIA? Porque la realidad es que hay muchos clínicos, pediatras, ¿sí? Terapistas ocupacionales, psicólogos que todavía no saben de este trastorno, ¿sí? Para tener TERIA, que es el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, tenemos tres criterios importantes, ¿sí? Pero yo se los voy a diferenciar en tres. El TERIA traumático, que es el típico paciente que antes lo llamábamos como una cosa de fobia o un trastorno de ansiedad, que, por ejemplo, se atraganta y tiene miedo a atragantarse, o que estaba con mucha constipación durante mucho tiempo, muchos dolores de panza y deja de comer porque tiene miedo a tener ese dolor. El TERIA evitativo o más de la sensorialidad, de las texturas, ¿sí? Que es muy frecuente en el TEA, y el TERIA inapetente, que es aquellos que les pasa la comida por el costado, lo más rico que existe, y ni se dan cuenta y ni se percatan, no les interesa. Les voy a mostrar los criterios diagnósticos generales, ¿sí? El trastorno alimentario o de la ingestión de los alimentos, por ejemplo, falta de interés aparente por comer o alimentarse, evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos, sensorialidad, preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, ¿sí? Que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los siguientes hechos. Entonces tenemos pérdida de peso significativa,
¿sí? Podemos tener pérdida de peso significativa o fracaso de alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños. Puedo tener no pérdida de peso, sino deficiencias nutritivas significativas, ¿sí? Un paciente que, por ejemplo, come solo harinas, todo amarillo y blanco, polenta, pan, no va a tener bajo peso, pero sí puede tener deficiencias a vitaminosis, ¿sí? Por ejemplo, falta de minerales. En algunos casos, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral, ¿sí? Yo tengo una paciente de 18 años en este momento que recién empezó tratamiento con bajo peso, con Unteria, y básicamente se estaba nutriendo con Ensure y Fortisip, ¿sí? Porque era lo único que no le daba sensación. Y obviamente tiene que haber interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Estos chicos no pueden ir a un campamento, ¿sí? Porque no pueden conseguir su comida necesaria, ¿sí? A un cumpleaños, etc. Obviamente el trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles, ¿sí? No se produce exclusivamente en el curso de una anorexia o una bulimia. Yo ahora estuve en el Congreso de Trastornos Alimentarios en Estados Unidos, y antes no se podía hablar de teria y anorexia, ¿sí? Entonces, lo que se está viendo ahora es que uno puede tener una superposición, ¿sí? Del teria con determinados síntomas de la anorexia o determinados síntomas de trastorno por atracón, ¿sí? Es súper interesante. Y obviamente no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Aunque no se han tomado de muestras representativas, los estudios recientes encuentran que alrededor del 20% de los niños con TEA tienen un alto riesgo de desarrollar un TERIA, ¿sí? Este trastorno alimentario, basado en sus comportamientos alimentarios. Algo que me pasó la semana pasada, me escribe una psicóloga pidiéndome ayuda para la derivación de un paciente y me dice, pero no tiene distorsión de la imagen corporal, no es un trastorno alimentario, pero no come solamente todo amarillo y blanco, se está desnutriendo. Entonces, sí tiene un trastorno alimentario, y este trastorno alimentario no tiene dentro de los ítems, ¿sí? Distorsión de la imagen corporal. ¿Existe alguna evidencia de que la selectividad alimentaria elevada y persistente en la infancia está asociada con un ligero aumento de riesgo de anorexia en la adolescencia? Si vemos este estudio de la doctora Becker y Micali, ¿sí? En el 2020, es un estudio que muestra la prevalencia de comorbilidades psiquiátricas en pacientes con TERIA, y en donde vamos a ver, por ejemplo, que el trastorno del espectro autista es frecuente, el ADD es frecuente, ¿sí? Bien, en este estudio de esta revista del Journal of Eating Disorders del 2022, habla de la base genética del ARFID, y lo que muestra es que las comorbilidades psiquiátricas, incluidos los trastornos de ansiedad, el TEA y el TDAH, son comunes en las personas con TERIA, ¿sí? Entonces, todos los que tratan trastorno del espectro autista, ¿sí? Tienen que preguntar cómo come, qué come, más allá de que si el paciente esté en peso o no esté en peso, ¿sí? Entonces, una revisión retrospectiva de las historias clínicas de 34 pacientes pediátricos con TERIA indicó que el 50%, por ejemplo, tenía un trastorno de ansiedad generalizada. Y las comorbilidades tienen implicaciones para el tratamiento. De acuerdo con un informe de caso reciente, nuestra experiencia clínica ha demostrado que el TDAH comórbido, tratado con medicamentos estimulantes, a veces es una barrera para aumentar la ingesta calórica en personas con TERIA que tienen bajo peso por su efecto secundario anorexigénico, ¿sí? Los que hacemos TCA tenemos bastante temor con los psicoestimulantes, ¿sí? No significa que no los demos, no los indiquemos, ¿sí? Pero vamos despacito, ¿sí? Y observando mucho, mucho. Bien, entonces el TERIA tiene aversiones alimentarias, a veces tiene cravings, ¿sí? Descontroles por ciertos alimentos, ¿sí?
son picky eaters, ¿sí? Comen selectivo, tienen ciertas preferencias por ciertas comidas, ¿sí? Y en algunos casos aversión a la actividad física. Bien, un poco de las características de las conductas alimentarias en el espectro autista, que es en la hipersensibilidad, ¿sí? Van a tener mayor respuesta sensorial a estímulos táctiles, gustativos, olfativos y auditivos. Las texturas de los alimentos es lo que más preocupa, pero también el gusto, la temperatura, el tipo de comida, color y apariencia. Y las texturas más evitadas son las cremosas, las grumosas y las mezclas. Y en general las características de los alimentos que prefieren tienen que ver con su perfil sensorial. Voy a hacer un alto para aclarar algo. Muchas veces, creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir, muchas veces nos llegan a nosotros los pacientes con trastornos alimentarios nunca diagnosticados de una alteración sensorial, ¿sí? Porque se les pasó a los pediatras, porque no la vieron, y nosotros la empezamos a ver, ¿sí? Y realmente una de las cosas que nos pasa es que, por ejemplo, los terapistas ocupacionales no están tan familiarizados con adultos o con adolescentes, tratan más niños, y es mucho más difícil hacer el trabajo, ¿sí? Con estos pacientes de ejercitación de dieta sensorial. Bien, entonces alimentos preferidos más comunes en niños y adolescentes con TEA que tienen preferencias de comidas limitadas. Bueno, esto que yo les decía, el 92% granos o pollo, productos de granos más comunes, alimentos para el desayuno, pizza, pan, sándwiches, arroz, nuggets de pollo, papas fritas, ¿sí? Con suerte las frutas, banana y manzana, ¿sí? Pancho, hot dogs, yogur, a veces solito, ¿sí? Entonces van a tener patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades, ustedes lo saben. Insistencia en el que consume de una determinada marca, tiene que ser el queso Dambo de determinado lugar, ¿sí? O la leche, la serenísima, entera, deslactosada, y si no es esa no la tomo. Evitan comidas sociales, ¿sí? El uso de los utensilios a veces es característico, ¿sí? Yo, si tengo tiempo, voy a mostrar un paciente que cuando lo empecé a atender no diagnostiqué su TEA, y con el tiempo, porque esto fue hace 8 años más o menos, y con mi conocimiento actual por haber, bueno, leí y estudié y estoy más en contacto, finalmente pedí una evaluación a este paciente que ya estaba mejor de su anorexia, y realmente el paciente tenía una base de autismo. Bien, una de las cosas muy lindas que dice Kate Chanturia en uno de sus videos, hoy no se los voy a pasar, pero si quieren búsquenlo, es que les pide disculpas, ¿sí? Tanto a los pacientes como a sus familias por no haber diagnosticado una condición del espectro autista en el momento en que recibieron a los pacientes con trastornos alimentarios, ¿sí? No conocíamos, los que hacemos trastornos alimentarios no conocíamos esta asociación, ¿sí? Comer es una experiencia multisensorial donde los canales táctiles, olfativos, visuales y orales juegan un papel relevante en términos de información sensorial transmitida al cerebro. Y la investigación sugiere que, por ejemplo, la anorexia puede estar asociada con un procesamiento sensorial desregulado de los estímulos externos, ¿sí? Y hay estudios basados en cuestionarios que indican que las personas con anorexia experimentan una mayor sensibilidad sensorial, ¿sí? O hipersensibilidad, y es más probable que perciba estas sensaciones como aversivas, lo que da como resultado un intento de evitar experiencias sensoriales, entonces restringen. Un perfil sensorial en TCA se ha asociado a niveles elevados de sintomatología alimentaria, desregulación emocional, alteración de la imagen corporal, y parece persistir después del tratamiento y la restauración del peso.
Y es posible que el síntoma central de la restricción alimentaria en anorexia pueda desempeñar un papel en la autorregulación de las experiencias sensoriales angustiantes mediante la evitación, ¿sí? La neurobiología de la anorexia muestra que la restricción alimentaria, el no comer, es ansiolítica, ¿sí? O sea, disminuye, ¿sí? Autorregula al paciente, ¿sí? En todas estas expresiones sensoriales angustiantes. Es importante diferenciar entre problemas de alimentación y un TCA, ¿no es cierto? Ustedes saben que podemos encontrar todas estas comorbilidades, ¿sí? Y es importante poder hacer diferenciación. Y otra de las cosas que tenemos que hacer en la pesquisa de la evaluación es la relación con la comida y con el peso de ese paciente, ¿sí? La historia del nacimiento, cómo fue el destete, ¿sí? Cómo se relacionó con, con el tomar, cuáles eran las comidas preferidas, ¿sí? Las razones de por qué eran sus comidas preferidas, la sensorialidad, distinguir entre preocupación e interés especial. Esto es importante. Una cosa es preocuparme por engordar, por ejemplo, y otra cosa es que el interés focalizado esté en lo saludable. O que, por ejemplo, un paciente con TEA, ¿sí? Empiece a pensar que no quiere comer animales y empieza a ser vegetariano, que esto es muy frecuente, ¿sí? Y sin querer, en esto de empezar a quitar alimentos, empieza a desnutrirse, ¿sí? Pero de base no había una preocupación por bajar de peso, de base había un interés especial. Entonces, siempre el por qué estás comiendo de determinada manera, por qué cambiaste tu alimentación, ¿sí? Explorar el contexto del comportamiento, ¿sí? Poder diferenciar esto de me siento gorda o no quiero ser gorda, ¿sí? A veces me ha pasado con una paciente que finalmente tenía un TEA, en una clase del colegio hablaron del Body Mass Index, del índice de masa corporal, y de que determinados alimentos, un horror, podían engordar o no eran saludables, ¿sí? Eran alimentos medios prohibidos, ¿sí? En esa clase. Nosotros consideramos que no hay alimentos prohibidos. Entonces, esa paciente se puso como con el interés focalizado y obsesivo en, bueno, no quiero ser gorda, voy a comer saludable porque es lo correcto, y la paciente se empezó a desnutrir. ¿Cuáles son las similitudes entre el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista y la anorexia? ¿Sí? Ambos experimentan dificultades sociales, ¿sí? Porque en la anorexia también hay dificultades sociales, hay rasgos obsesivos, dificultad en el set shifting, en esto de que es cambios de tarea, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si voy por un lado y este camino está cerrado, poder cambiar para otro lugar, ¿sí? Y esto se les dificulta, por eso le cuesta tanto los cambios. Debilidad en la coherencia central, esta dificultad para mirar las cosas en términos del bosque, ¿no? Y no una mirada tan detallista. Ambos desempeñan pobremente en la teoría de la mente. Ambos son más sensibles a sabores, texturas, olores, ruidos, tacto, ambiente e interocepción, ¿sí? En este estudio de 2022 sobre asociaciones entre los rasgos autistas en la infancia y las conductas de trastornos alimentarios, en la adolescencia, están parcialmente mediadas por la selectividad alimentaria, ¿sí? ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si desde muy pequeñitos, hoy cada vez más los pediatras están diagnosticando la selectividad alimentaria, ¿sí? Yo me acuerdo con un montón de pacientes ya grandes que me dicen, pero yo tenía selectividad alimentaria y nunca me la diagnosticaron, ¿no? Me decían, bueno, está bien, mamá, le decían a la mamá, está todo bien si está bien en peso, ¿no es cierto? Entonces hay evidencia de que los altos niveles de rasgos autistas están asociados con una mayor probabilidad de experimentar un TCA, ¿sí? El estudio buscó probar si la relación entre el TEA y los TCA podrían explicarse en parte por la selectividad alimentaria, ¿sí?
y en un gran estudio de cohorte prospectivo encontraron un efecto indirecto significativo de la selectividad alimentaria, de modo que los rasgos autistas más altos en la infancia estaban asociados con un menor descenso en la selectividad alimentaria entre la infancia y la adolescencia. O sea, naturalmente la selectividad va disminuyendo con la adolescencia, ¿sí? Y en estos pacientes no veían ese descenso, lo que a su vez se asociaba con niveles más altos de conductas de trastornos alimentarios en la adolescencia, ¿sí? Y el artículo también trata sobre la relación entre los rasgos de autismo en la infancia y las conductas de trastornos alimentarios en la adolescencia y cómo esta relación puede estar mediada en parte por la selectividad alimentaria, ¿sí? Entonces, la conclusión de este estudio es que sugiere que abordar los patrones de selectividad alimentaria a una edad temprana podría reducir el riesgo de trastornos alimentarios en etapas posteriores del desarrollo, ¿sí? Bien, entonces, un poco, digamos, estos subtipos que yo les contaba, ¿sí? Los más frecuentes en el caso del TERIA está el evitativo, ¿sí? Son individuos que solo aceptan alimentos muy limitadamente en relación a dificultades sensoriales, ¿sí? Tienen sensibilidad sensorial, aversiones sensoriales, sobreestimulación sensorial y obviamente hay que considerar un trastorno de procesamiento sensorial. Este modelo a mí me encanta, ¿sí? Es un libro de Teria, muy interesante, en donde muestra cómo hay una predisposición biológica a tener una mayor intensidad de gusto, olor y o textura, y esto nos lleva a más sentimientos y predicciones negativas sobre las consecuencias del comer, por ejemplo, neofobias, miedo a rechazo a probar alimentos nuevos, asco, miedo, desconfianza de comidas no conocidas o familiares. No me va a gustar ninguna comida nueva que pruebe, entonces mejor sigo con lo que estoy comiendo. Y esto nos lleva a un ida y vuelta de más restricción alimentaria, tanto en variedad y o en volumen, apegado a comidas seguras y conocidas, no prueban nuevas comidas. ¿Y esto a dónde nos lleva? A un compromiso nutricional, que puede ser pérdida o ganancia de peso, deficiencias nutricionales que pueden reducir el apetito o alterar, determinadas comidas, saciedad específica sensorial, que puede llevar a reducir las comidas preferidas, ¿sí? Menos como, más saciedad siento, y obviamente el tener pocas oportunidades de exposición, ¿sí? O sea, comer muy limitadamente, genera pérdida de oportunidades de modelaje social y con pares, pocas oportunidades para aprender sobre nuevos alimentos y aumento de la prominencia de pequeños cambios en la presentación de comidas, ¿sí? Bueno, este es un paciente mío. Y en el subtipo restrictivo tenemos ese paciente que no comen lo suficiente, ¿sí? Tienen selectividad extrema, son distraídos y olvidadizos. Muchos pacientes pueden tener déficit de atención también como comorbilidad y dicen que desean comer, pero en realidad se olvidan, ¿sí? Y en este perfil de pacientes con falta de interés, también obviamente hay una predisposición biológica que puede tener bajo apetito homeostático, poca hambre, poco bajo apetito hedónico, ¿sí? Es como que no sienten el placer que podemos sentir cuando comemos ese chocolate riquísimo, y esto nos lleva a sentimientos y predicciones negativas sobre las consecuencias del comer, tendencia a minimizar el valor placentero reforzante de la comida, tendencia a predecir que la comida va a llevar a disconfort, ¿sí? Tal vez a sentirme hinchada, muy llena, entonces evitan eso. Y esto nos lleva a restricción alimentaria, salteo de comidas, comer de forma errática, comer poco volumen. Hay compromiso nutricional, ¿sí? Y obviamente sensación de estar llenos o repletos se hace cada vez más intensa. Les quiero mostrar este video, ¿sí? Que es la doctora Kate Chanturia, mi maestra, que nos está enseñando sobre TEA y trastorno del espectro autista. Quiero que la escuchen, porque realmente es mejor que la escuchen a ella que a mí. Un minutito que quiero poner subtítulos, a ver si lo logro. Hoy lo logré y lo voy a lograr. Un minutito, ¿eh? Pongo en español. Ahí está.
A ver si puedo pasar la próxima. Ahí está, ahí está. Bien, ahora les voy a mostrar, lástima que no se escuchaba su voz, pero lo pueden buscar en YouTube. Les voy a mostrar la web, su página web, que es interesantísima y pueden sacar un montón de actividades para hacer con los pacientes con TEA y con TCA. Bien, entonces las mujeres con autismo tienen un riesgo elevado de desarrollar TCA. Los estudios han demostrado que el del 20 al 35% de las mujeres con anorexia cumplen criterios para autismo y por el contrario, menos del 1% de la población general de las mujeres cumplen criterios de autismo, ¿sí? Y algunos han argumentado que el efecto de la inanición en anorexia puede imitar rasgos de autismo, lo que resulta en una presentación pseudoautista, que incluye rigidez cognitiva temporal y pobre capacidad de mentalización, que puede que ya no esté presente una vez recuperado. Por eso es muy importante, ¿sí?, que derivemos a un especialista que sepa diagnosticar sobre TEA, pero que no lo hagamos en el momento de la desnutrición severa, ¿sí? Porque realmente vamos a confundirnos, ¿sí? Yo me he confundido muchas veces. Esta es una charla que tengo muy frecuentemente con el doctor Francisco Musich, que muchas veces me ha ayudado a diferenciar algunos casos de anorexia o de teria, si son o no son, si tienen o no tienen la condición, ¿sí? Y lo que aprendí es justamente que un tiempo hay que esperar. En este estudio, ¿sí?, de un cerebro desnutrido, starving the brain, ¿sí?, qué estructuras y anormalidades cognitivas aparecen, ¿sí?, justamente muestran que aparecen grandes anormalidades en ciertas regiones del cerebro, como por ejemplo reducción del volumen cerebral o cambios en la materia gris y blanca, y estas alteraciones estructurales se asocian a déficit en funciones cognitivas específicas como la memoria, la atención y la toma de decisiones, ¿sí? Entonces la investigación concluye que la inanición resultante en la anorexia no solo afecta a la salud física, sino que también tiene un impacto significativo en la estructura cerebral y el funcionamiento cognitivo de los adolescentes, y estas alteraciones podrían contribuir a la perpetuación de la enfermedad y sugieren
la necesidad de intervenciones tempranas para mitigar el daño cerebral y mejorar los resultados cognitivos a largo plazo, ¿sí? En este estudio específico de pacientes mujeres con autismo, ¿sí? Las niñas y las mujeres con autismo a menudo no son diagnosticadas o son mal diagnosticadas y como todos saben tienen la alta capacidad para desarrollar métodos sofisticados de camuflaje y enmascaramiento, ¿sí? Y esto lo hace mucho más difícil de hacer. Por otro lado, el autismo en las mujeres se asocia con una alta comorbilidad durante la adolescencia, de trastornos de ansiedad, trastorno por TIC, depresión, alta incidencia de suicidio, trastornos alimentarios, autoinjurias, desregulación emocional, sobrecontrol y tasas altas de otros problemas médicos, como puede ser problemas gastrointestinales, problemas, intolerancias gástricas, asma y demás. Las teorías sobre la etiología del trastorno del espectro autista, como la teoría del cerebro masculino extremo y el modelo de protección femenina, sugieren que los factores genéticos son en parte responsables de la sobrerepresentación de varones con autismo, ¿sí? Sin embargo, hay creciente evidencia de un fenotipo femenino particular del TEA que sugiere que la expresión del autismo en mujeres difiere de las manifestadas en los criterios diagnósticos actuales, lo cual se han desarrollado y validado predominantemente en poblaciones masculinas, con lo cual muchas veces, digamos, las formas de evaluar no nos sirven en las mujeres. Y esto puede llevar a que las mujeres y las niñas con autismo sean subdiagnosticadas o mal diagnosticadas, ¿sí? Con esto de las estrategias de camuflaje en las interacciones sociales, ¿sí? Frecuentemente. En este estudio, ¿sí? Del 2021, lo que dice es que la mujer con anorexia muestra similitudes en las mujeres con TEA, tanto en el autoinforme como en la evaluación clínica, aunque a menudo en una forma más atenuada, ¿sí? Y muchos de los síntomas observados en la anorexia también se observaron en pacientes recuperadas, sin diferencias significativas entre los grupos, ¿sí? En el coeficiente de autismo en el 10 y en el A2. Y esto sugeriría que los síntomas del TEA son no solo relacionados con la inanición o el estado agudo del paciente. Sin embargo, si bien las diferencias no fueron significativas, en los pacientes con recuperados tendían a puntuar ligeramente más bajo que los pacientes con anorexia y no difieren significativamente en helados. Entonces, los resultados sugieren que los síntomas del TEA pueden ser una combinación de características del estado, ¿sí? De desnutrición y de rasgo en la anorexia. Entonces, las tasas de prevalencia de autismo siguen siendo altas incluso en muestras de mujeres que se han recuperado de anorexia y que ya no pasan hambre ni restricción. En segundo lugar, cuando los instrumentos de evaluación rigurosos se utilizan, alrededor de una cuarta parte de las mujeres con anorexia continúan cumpliendo los criterios del diagnóstico del autismo. Y en tercer lugar, los estudios que utilizan autoinformes retrospectivos o de los padres de los comportamientos autistas sugieren que para muchas mujeres con anorexia los rasgos de autismo ya estaban presentes en la infancia y anteriores a la anorexia, ¿sí? Este es un estudio del 2020, ¿sí? De la revista de Psiquiatría Europea, en donde lo que dice es, bueno, los rasgos de autismo no están presentes solamente en la anorexia, ¿sí? Informamos por primera vez que no solo los pacientes con anorexia, sino también con bulimia y con trastorno por atracón, muestran mayores rasgos de autismo en comparación con los controles. Obviamente necesitamos más estudios. Y este es el estudio que a mí más me gusta de todo lo que leí para esta clase, ¿sí? Es de la revista de Journal Autism Development Disorder, ¿sí? Del 2020, en donde el título es, para mí, la anorexia es solo un síntoma y la causa es el autismo, ¿sí? Y yo se los traduje. Entonces, habla de las áreas del autismo relacionadas con lo que hay dificultad en determinadas áreas del autismo, por ejemplo, sensibilidad sensorial específica de los alimentos, habilidad interoceptiva relacionada al comer, a la digestión y a los cambios corporales, sensibilidad sensorial general, entender y regular emociones, interacción social y relaciones interpersonales,
intolerancia a la incertidumbre, rigidez y comportamientos rutinarios, pensamiento blanco y negro, pensamiento literal alrededor de la comida, peso y dieta, intenso interés relacionado a la comida, al peso y al ejercicio, ¿sí? Hay una vía directa, ¿sí?, que nos lleva a que la restricción alimentaria es un mecanismo de afrontamiento, ¿sí? Y hay una vía indirecta que tiene que ver con, digamos, con ciertos factores que moderan, por ejemplo, el bullying, un autismo no identificado, eventos estresantes, la pubertad misma. Y la alimentación restrictiva y el efecto de la inanición refuerzan las dificultades iniciales, ¿no? Estas que estoy marcando ahora. Y de alguna manera, ¿sí?, la restricción alimentaria genera como resultado adormecimiento, resuelve las experiencias sensoriales y emocionales, ¿sí? Y de alguna manera introduce calma a través del control y la predictibilidad, ¿sí? Entonces, de esta manera hay una reducción de las dificultades iniciales, de las consecuencias emocionales negativas, ¿sí? Entonces, disminuyen las consecuencias emocionales negativas, ¿sí?, que tienen más que ver con la sensación de percepción de pérdida del control, ¿sí?, en el impacto también en el concepto de sí mismo, ¿sí? Este es un modelo propuesto de mecanismo específico del autismo subyacente a las dificultades alimentarias restrictivas, tanto en la anorexia como en el TERIA, ¿sí? Bien, entonces, como todos sabemos, en las áreas de dificultad de estos pacientes, dificultades sociales, sensibilidad sensorial, identidad, dificultad emocional, control de predictibilidad, el ejemplo de las dificultades sociales, creo que estuve bastante sola, después de que mi única amiga cambió de colegio y eso me afectó. Podía simplemente quedarme abstraída con la comida y el ejercicio y simplemente olvidarme de todo lo demás, ¿sí? Es una paciente con TEA. El momento en el que dejé de comer en el colegio fue porque había una gran cantidad, una gran cantina, ¿sí?, demasiada gente, muchas cosas sociales, pasando mucho ruido, ¿sí? Nunca comí un tomate en mi vida debido a que simplemente es duro, viscoso en el centro, me da asco, no hay absolutamente ninguna manera que lo pueda comer, tampoco me gusta la lechuga, el hecho que esté todo mezclado, para mí una ensalada es una comida aterradora, ¿sí? Una mujer con TEA y con una arfidunteria. Realmente no entiendo mi respuesta a mi hambre, a mi sed, no tengo hambre, ¿sí? Siempre estoy llena, lo cual realmente influencia mis comidas porque puedo tener atracones o saltear comidas muy, muy fácil. La identidad, ¿sí? Cómo a veces el trastorno alimentario les da identidad, ¿sí? La anorexia como identidad, o mi hija durante toda su vida estuvo rodeada de chicas que hablaban todo el tiempo de dietas, cuerpos y peso. A ella nunca le había importado estos temas, pero sintió que para ser normal como ellas tenía que hacerlo, ¿sí? Esto lo dice una mamá. Cuando restrinjo mi alimentación tengo este sentimiento de calma y de sentirme más segura, sé que no voy a tener que experimentar estos colapsos que hacían que me sienta avergonzada y miedosa. Su trastorno alimentario es una manera de canalizar la ansiedad, una terapeuta, control y predictibilidad, parece que tengo una fuerte necesidad de control y si pudiera aprender cómo pensar diferente, y a veces deseaba perder peso porque quería que sea algún número en específico, ¿sí? Me guiaba por patrones o reglas, ¿sí? Ninguna de las mujeres tenía un diagnóstico de autismo, de estas que yo les estoy contando en este estudio, cuando surgieron sus dificultades para comer, y muchos participantes se preguntaron si las mujeres habrían encontrado más fácil sobrellevar la situación si hubieran sabido que presentaban esta condición de TEA. Varios padres se culparon a sí mismos por no reconocer las dificultades de su hija o por no luchar lo suficiente para obtener el diagnóstico correcto en la infancia. El autismo y la rutina y el pensamiento rígido mantuvieron el trastorno alimentario. Creo que es por eso que mi recuperación ha tardado tanto en llegar a lo que llamaría una verdadera recuperación. Para mí, la anorexia es solo un síntoma y la causa es el autismo. Esto lo dijo un paciente. Ella toma las cosas como absolutamente ciertas y no puede lidiar con matices, falsedades o falta de claridad. Esto también se convierte en pensamiento de todo o nada. Si no soy delgado, entonces soy gordo y horrible, entonces dejo de comer, ¿sí? En muchos casos se describió que los comentarios escuchados, los consejos de salud pública y las lecciones en la escuela sobre una alimentación saludable, como la grasa es mala, los etiquetados, dieron lugar inicialmente a reglas rígidas, ¿sí?
entonces condujeron al desarrollo del TCA. No voy a contar este caso porque no vamos a tener tiempo. Lo cuento rápido, un paciente que yo recibí cuando tenía 13 años, ¿sí? Comía con pinzas la comida, había bajado muchísimo de peso, ya había tenido un diagnóstico de TOC de más chico en una institución muy, muy importante, no había sido diagnosticado de TEA. Cuando mejora del trastorno alimentario, yo lo sigo viendo cada tanto y, bueno, en todo este tiempo de mi inclusión en el campo del TEA, yo lo empiezo a pensar, es paciente, y le pido una evaluación y finalmente sí, el paciente tenía un TEA, sí, me ayudó Francisco Musich, y pudimos entender muchas de sus situaciones. Los pacientes con TCA y TEA tienen peor respuesta en los programas de tratamiento, sí, lo decía Kate Chanturia, tienen menor tasa de recuperación e internaciones más prolongadas, por eso es tan importante hacer diagnóstico precoz, y por esta razón tenemos la necesidad de formarnos los especialistas en TCA en esta comorbilidad, ¿sí? Fundamentalmente en el reconocimiento del TEA en nuestros pacientes y en adaptar los tratamientos acorde a sus necesidades. Se necesita básicamente ser flexibles, ¿no es cierto? Una aproximación clínica flexible para poder entrar al mundo de los pacientes, ¿sí? Entonces, evaluar nuestro propio set shifting, nuestra capacidad de cambiar la forma de atender, ¿sí? Vamos a tener que hacer intervenciones distintas, nuestros tiempos van a ser distintos, no estar apurados, ¿sí? Y hacer trabajo colaborativo, ¿sí? Yo siempre digo que si tenemos un TCA de sospecha de TEA, incluyamos a un especialista, ¿sí? Y trabajemos juntos. Eso es lo que yo hago. Bien, recuperación y comprensión de su neurodiversidad, hablar del diagnóstico, ¿sí? Hablar de diagnósticos del paradigma de la neurodiversidad, no del trastorno, ¿sí? ¿Qué hacemos con los pacientes? Dar un plan alimentario, ser específico, no dar planes alimentarios abiertos, ¿sí? Vas a comer esto, vas a comer esto, vas a comer esto, como si fuese un antibiótico, muy clara la dosis, cuánto, cómo. Un plan de movimiento, el paciente es muy ansioso, entonces no significa que el paciente se tiene que quedar en reposo absoluto, le vamos a tener que dar un plan de movimiento, no de ejercicio, ¿sí? Específico. Si después de comer en todo el día puede caminar 15 minutos acompañado de forma lenta, ¿sí? O si puede hacer 15 minutos de estiramiento, ver las necesidades sensoriales del paciente, tal vez tiene que comer arriba de una pelota de yoga, ¿sí? Este es otro libro muy interesante, Autismo y Trastornos Alimentarios en Adolescentes, y hay un testimonio, ser diagnosticada con autismo me hizo sentir aliviada de alguna forma, explicó mucho sobre mí y mi historia y muchas sensaciones, muchas situaciones que he vivido, empecé a aprender más sobre mí misma y cómo puedo ayudarme, comprendí que está ok sentirme sobrepasada y que puedo lidiar con esa sensación con herramientas, me siento más confortable con lo que soy al entender, hoy me siento más segura de mí. Este es un libro maravilloso, ¿sí? Acá lo tengo, de Kate Chanturia, en donde adapta los tratamientos específicos de trastornos alimentarios a los pacientes con TEA, ¿sí? Digamos, los hacen más amigables, ¿sí? Hasta cambia la sala de espera, ¿sí? En términos de ruido, de orden y demás, ¿sí? Sesiones más cortas. Se llama Pathway for Eating Disorder and Autism Developed from Clinical Experience. Esta es la página web que se las recomiendo, no saben las cosas maravillosas que tiene esta página web. Es gratuita, pueden entrar, mirar, sacar información. Hay para clínicos, hay muchos ejercicios, ¿sí? Muchas herramientas y material psicoeducativo. Este es un libro que a mí me encanta, pude hacer la formación en Londres del mantra y cómo los libros de trastornos alimentarios están incluyendo todo lo que es la mente emocional y social, ¿sí? Hay todo un capítulo específico para enseñarle a los pacientes a trabajarlas. Por ejemplo, una de las tareas es escribe la historia de un día en la vida de alguien cercano a ti
escribe sus emociones, pensamientos, qué los preocupa, con quién se encuentran, ¿sí? Es algo muy lindo. En el RODBT, ¿sí? Que trabaja lo que es lograr una vida que valga la pena de ser compartida, ¿sí? También este es un libro que está indicado para pacientes con TEA, ¿sí? A mí me encanta este modelo, donde se trabaja la rigidez cognitiva, el sobrecontrol y la expresión emocional y la distancia interpersonal del paciente. Este es un libro también que me encanta, Comedores ansiosos, horas de comidas ansiosas, ¿sí? Vemos un chiquito muy selectivo, pizza, galletas deportivas, ¿sí? Perdón, bebida deportiva azul. Entonces, entender cómo los rasgos de autismo pueden impactar en el camino de la recuperación del TCA es muy importante. Por eso, siempre pedir evaluaciones específicas a especialistas. Entonces, el autismo no diagnosticado en un TCA tiene altas chances de convertirse en un TCA crónico y severo, ¿sí? Y recordemos que nuestros pacientes con TCA se mueren tanto por cuestiones clínicas como por suicidio, ¿sí? Entonces, para concluir, destaco la importancia de entrenarse en el reconocimiento y en la evaluación de TEA en los pacientes que recibimos con trastorno de la conducta alimentaria, ser curiosos, tener paciencia, practicar la tolerancia con pacientes con esta condición, entendiendo su neurodiversidad, ser comprensivos y compasivos con las familias, practicar nuestra propia flexibilidad y adaptación de los protocolos de tratamiento del TCA, y por sobre todo ser inmunes a la frustración, ¿sí? Y como dice Kate Chanturia, estos todos son mis libros que me encantan, en su libro, los que hacemos trastornos de la conducta alimentaria no sabemos de condición del espectro autista, y los que trabajan con condición del espectro autista no saben de TCA, ¿sí? Entonces, manos a la obra a entrenarnos en esta asociación, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juana. Impecable la clase. Nos trajiste un montón de información muy actualizada, de primer nivel, y también donde se ve muy reflejada tu experiencia clínica. Así que súper valiosa tu presencia y la charla que nos acabas de dar. Un millonazo de gracias. Un placer. Vamos ahora a abrir a las preguntas. Pueden ir dejando en el chat preguntas. Recuérdense, vamos a priorizar las preguntas que estén directamente relacionadas con el tema de la clase y no podemos hablar de casos clínicos particulares, ¿sí? Voy a arrancar con la primera pregunta. Te quería consultar en el caso de la hostería, ¿qué urgencia tenemos para pedir la interconsulta con el psiquiatra y qué urgencia tiene el psiquiatra para medicar o cuál sería el criterio para decir, bueno, esperemos? Depende. Desnutrición nos habla de emergencia, ¿sí? O sea, no podemos, a ver, si tengo un paciente de 10 años que empieza a dejar de comer determinados alimentos, ¿sí? Un paciente de 10 años se puede desnutrir rapidísimo y puede entrar en una situación de riesgo muy rápido. Distinto es en un adulto o en un adolescente más tardío, ¿sí? Con lo cual, intervenir rapidísimo. ¿Con quién? Con médica nutricionista, con una nutricionista especializada en trastornos alimentarios y el psiquiatra, ¿sí? Excelente, muchas gracias. A ver, tenemos acá una pregunta de Sandra La Placa. Dice, hola, ¿qué tal? Aquellos niños que comen, por ejemplo, ramitas, hojas de plantas, papel, ¿cómo se trata? Bueno, en esos casos tenemos un diagnóstico que es diferente, ¿sí? Se llama PICA, ¿sí? Que es un trastorno alimentario que no lo traje en esta clase, pero es cierto que muchos pacientes con espectro autista tienen esa comorbilidad. Y bueno, el tratamiento es distinto al que hacemos los de TCA, ¿sí? No lo tratamos los de TCA. ¿Es verdad, Rosario? Sí, es algo realmente muy complejo de tratar la pica. Complejo. Farmacológicamente no hay algo que dé buena respuesta y sí hay que hacer todo un trabajo conductual y con el Conductual. contexto. Exacto. Involucrar al contexto en el tratamiento. Sí, a veces con acompañamiento terapéutico en los casos de los chicos, ¿no es cierto? Sí.
Bueno, hay muchas felicitaciones, agradecimientos. Nos preguntan si la clase va a quedar grabada, se va a subir después digamos, las distintas clases de este curso y de los años anteriores las pueden encontrar en el canal de YouTube de la AP. Demoran un poquito en subirse, pero la van a poder encontrar ahí. Tenemos acá otra pregunta de Asperger Norte. Dice, ¿se están formando equipos en centros de salud donde interactúan especialistas en TCA y TEA en Argentina? La realidad es que no, lamento contestarte esto, ¿sí? Por eso creo que es tan rico este encuentro, ¿no? De especialistas en TEA o especialistas en trastornos de la conducta alimentaria. Lo importante es que los centros de trastornos de la conducta alimentaria estamos siendo formados, ¿sí? Pero básicamente para poder trabajar con, ¿sí? Y te lo voy a poner en este ejemplo. Si yo soy especialista en trastorno de la conducta alimentaria, pero mi paciente es consumidor de marihuana o de alcohol, ¿sí? Y voy a tener una patología dual, ¿sí? Voy a trabajar, yo muchas veces trabajo pacientes con TCA, con la doctora Marcela Weissman, ¿sí? En pacientes con consumo de cocaína, por ejemplo, para adelgazar, ¿sí? Entonces es fundamental trabajar en compañía, ¿sí? No nos podemos especializar en todo, ¿sí? No podemos ser grandes especialistas en todo. Entonces, para eso están los que son y tomarnos de la mano y que nos ayuden. ¿Mm? Sí, absolutamente lo que decís, nadie se puede especializar en todo, pero hay que, digamos, tener siempre la mente abierta y no dejar de formarnos en psicopatología general. No podemos formarnos en en un solo tema exclusivo, digamos, sin tener otra mirada, porque a las personas les pasan muchas cosas. Y de hecho, hasta hace un tiempo no veíamos la posibilidad, o sea, el DSM no nos permitía ver comorbilidades en el autismo y el DSM-5 sí nos abre esto, o sea, y realmente, me imagino, Juana, que cuando armaste la presentación, o sea, la bibliografía que habla de la comorbilidad es relativamente nueva, porque si ya las mismas clasificaciones no nos permitían estudiar las comorbilidades, digamos, era como difícil partir de una base sobre la cual investigar. Totalmente, totalmente. ¿Ahora me escuchan mejor? Me decían que no me escuchaban. Sí. Sí, se te escucha perfecto. Bueno. Bueno, hay un comentario de Pía Espejo Araya. Hola, nosotros en Chile trabajamos TERIA y neurodivergencia, somos @hiperfoco, saludos. Muchas gracias, muy buena charla. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Les recomiendo este libro, ¿sí? No está en español, pero no está tan difícil para... y la página web, que también es espectacular, realmente vale la pena, ¿sí? Poder mirarla. Hay una pregunta que está al principio que dice, ¿cuán cierta es la alimentación mediterránea y los beneficios para pacientes con autismo? Acá, digamos, esta pregunta no está directamente relacionada con lo que vimos ahora en la charla. No hay, digamos, tratamientos de dietas que tengan evidencia como tratamiento de los síntomas nucleares del autismo, digamos, que cuenten con evidencia. Se habló mucho de dieta libre de gluten, libre de caseína, dieta cetogénica. Como tratamiento del autismo no hay una evidencia que justifique hacer estas dietas como tratamiento en personas que no tengan, por ejemplo, enfermedad celíaca o una intolerancia alimentaria. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que probar estas dietas, uno puede decir, bueno, no, digamos, quizás no estoy generando un daño, no podría hacerle mal, pero la verdad es que todo el esfuerzo que implica que alguien tenga que hacer una dieta restrictiva en su vida social, en la vida familiar, digamos, a personas que ya tienen que hacer un montón de tratamientos y un montón de cosas, pedirles además agregarle una dieta restrictiva que no necesitan, es algo que, digamos, también genera una perturbación y que va a deteriorar la calidad de vida si es una intervención que no tiene evidencia. Además, probablemente esto también, digamos, si una familia que pone hiperfoco en una dieta que no necesita o que instruye de alguna manera en reglas rígidas sobre la alimentación a una persona, también esto, digamos, puede dar una base para generar psicopatología y eso también nos aleja, digamos,
de poder ayudar a mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Absolutamente, Rosario, diste en algo muy importante, que cuando se le da a un paciente con esta vulnerabilidad, esta condición, determinadas reglas, ¿no? Bueno, sacamos las harinas o vamos a mejorar la microbiota con determinada dieta, ¿sí? Ese paciente que toma tan rígido, ¿sí?, las indicaciones, nos puede jugar muy en contra, ¿sí? Porque o nos puede llevar a un cuadro de desnutrición o de malnutrición, ¿sí? Así que acá es donde hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Inclusive en pacientes que son, que tienen teria, que tienen esta tendencia a comer más comida de tipo más chatarra, digamos, ¿sí? Y tal vez por aumento de peso, los ponen algunos nutricionistas en disminuir, ¿sí? Tienen que bajar de peso y entonces tienen que tratar de hacer más ejercicio, entonces dan tanta regla que empieza el ejercicio compulsivo, no pueden parar de hacer ejercicio, o dejan de comer totalmente todo lo que sea graso, ¿sí? Y bueno, y ahí se nos suma un trastorno alimentario muy complicado de salir. Totalmente, hay que evaluar muy bien estos casos y es verdad que, a ver, por ejemplo, trastornos gastrointestinales pueden tener una expresión atípica en las personas con autismo, como por ejemplo un trastorno del sueño, autoagresiones podrían ser resultado de cólicos abdominales, distensión abdominal, algún otro síntoma donde una dieta a veces restrictiva que, digamos, mejora la alimentación que ese paciente tenía previamente, mejora estos síntomas, lo cual no quiere decir que esta dieta esté indicada y sea necesaria, ¿sí? Pero puede ser que algunas personas digan, bueno, desde que decidí que mi hijo deje de comer galletitas, está mejor, está más conectado, duerme mejor, entonces le tengo que hacer la dieta libre de gluten, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Los chicos necesitan una dieta balanceada, tienen que estar en seguimiento por el pediatra, pero de ninguna manera indiquemos estas dietas, digamos, uno tiene que pensar muy bien qué intervenciones tienen evidencia a personas donde ya les estamos pidiendo que tengan que hacer un montón de cosas, que adapten su vida, digamos, y tenemos que en todo caso priorizar qué intervenciones pueden tener evidencia y ser beneficiosas, como por ejemplo pasar tiempo con su hijo en la plaza, ir a jugar, digamos, no desmerecer eso dando indicaciones que no son necesarias y que además pueden generar psicopatología y traer otros problemas. Sí. Exacto. Acá hacen un comentario interesante, ¿sí? ¿Qué pasa si el paciente tiene un trastorno metabólico, ¿no es cierto? Bueno, digamos, ir por el camino del medio, ¿sí? Como en el DBT, ni muy muy ni tan tan, ¿sí? Que el médico nutricionista sepa trabajar con estos pacientes, que sepa el diagnóstico, ¿sí? Entonces que no dé nada blanco-negro, ¿sí? Esto es muy importante. Sí, y tener muy en cuenta también que muchas veces el síndrome metabólico lo generamos con la medicación. Los que hacemos infanto-juvenil muchas veces no tenemos en cuenta el futuro de nuestros pacientes o no tenemos en cuenta la morbimortalidad que agrega, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad producido por antipsicóticos. Muchas veces el paciente inicia una medicación y le queda de por vida y no se ajusta la dosis, no se revisan indicaciones o se da la medicación porque no contamos con recursos terapéuticos que serían mucho más efectivos. Y hay que estar revisando permanentemente el plan farmacológico, planteándose, digamos, si es necesario o no, en qué dosis, y mucho cuidado con el síndrome metabólico, que también puede predisponer a estos pacientes, digamos, el generar nosotros morbimortalidad con obesidad y demás, después entrar en reglas rígidas en relación a la alimentación también. Exactamente. Sí. Digamos, y también hay personas que pueden tener una biología de base, o acá plantean también casos de hiperfagia. Sí, bueno, hiperfagia hay muchos pacientes con TEA con atracones, ¿sí? Porque justamente tienen una hiposensorialidad, no llegan a tener la saciedad necesaria, entonces no pueden parar de comer, ¿sí? Entonces también ahí se trabaja con regulación de la alimentación sin restricción alimentaria. Bien, bueno, te agradezco un montón en nombre de la AP y de todos los miembros del capítulo. Además has aportado información valiosa y actualizada en cuanto a modelos terapéuticos, que no todos los psiquiatras al dar una charla tienen en cuenta también los modelos terapéuticos. Nos hablaste de RODBT, de lo último, digamos, y adaptado para autismo. Así que un millonazo de gracias. Un Nos placer.
la última que dice, ¿hay evidencia del uso de metformina y topiramato en niños para prevenir efectos metabólicos? No sé si es una pregunta o, digamos, o un comentario. Me lo escribe una muy querida amiga, médica nutricionista, ¿sí? Que damos metformina en uso en pacientes que necesitan altas dosis de neurolépticos preventivos, y lo hemos hecho con una paciente y nos fue muy bien. Y el topiramato es complicado, ¿sí? Yo prefiero darlo en situaciones donde hay mucho descontrol alimentario, ¿sí? No me gusta generar saciedad externa en estos pacientes, ¿sí? Un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, Juana, y muchas gracias a todos por formar parte de este curso y de esta última charla. Muchas gracias por el interés.